El príncipe de Maquiavelo. Una distendida serie de frases escritas el año 1513 por un funcionario apartado del servicio en Florencia se convirtieron en uno de los libros más ardorosamente debatidos, más profundamente inquietantes y más importantes de la civilización occidental. Unos lo consideran una guía para tiranos y dictadores. A Mussolini le encantaba, y los marxistas reconocieron en él a un camarada revolucionario. Para otros, abrió el camino a la tolerancia étnica y religiosa, a los derechos humanos individuales y a las democracias modernas. Sin embargo, ha provocado, justa o injustamente, que el nombre de Maquiavelo haya sobrevivido a través de los siglos, como sinónimo del mal. Esos ríos impetuosos que cuando se enfurecen inundan llanuras y destrozan árboles y edificios a su paso. Todos huyen de ellos. Todos ceden a su furia sin poder oponer resistencia alguna. Y aunque esta sea su naturaleza, nada impide que en tiempos de bonanza se puedan tomar precauciones, con diques o con márgenes, para que en crecidas posteriores puedan ser controlados y no resulten peligrosos. Lo mismo sucede con la fortuna. No se puede confiar en los ríos, ni tampoco en los hombres. Pero a menudo, ambos pueden ser controlados si se tiene inteligencia, poder. Sin duda, El Príncipe es uno de los libros renacentistas más importantes en la génesis de la política moderna, junto a la propia obra del arte de la guerra de Maquiavelo y al Sun Tzu, el arte de la guerra chino. Son lecturas obligadas para aquellos que desean iniciarse en el mundo de la política moderna. Escrito hace más de 502 años, El Príncipe pasa de ser una elegante solicitud de empleo a ser uno de los libros de estrategia política más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, y para no perder el tiempo en argumentos que los compañeros elaborarán, tenemos que señalar solamente los puntos básicos de esta obra, que han hecho que sea objeto de estudio en todas las facultades de ciencias políticas del mundo. La separación de lo divino y la política. Maquiavelo es el primer filósofo moderno que habla sobre la separación del poder y la religión. En la era medieval, los filósofos hablaban sobre la prevalencia del poder divino sobre el poder terrenal. Si bien Guillermo de Ockham habla de la necesidad de la separación del Papa en caso de que éste se equivoque, Maquiavelo insiste en que el poder de la Iglesia debe de ser separado del rey y las voluntades personales. Sus postulados serían continuados por pensadores como Jean Bodin, Locke y sobre todo Montesquieu y Rousseau, quien finalmente entregará derechos humanos y la soberanía al pueblo, que radica en el artículo 39 constitucional. El establecimiento de la concepción y permanencia en el poder. Si bien Platón ya había sentado las bases del poder en la República, donde asegura que para que exista un poder aristocrático, debe de existir un grupo de guerreros o soldados que respalden ese poder, Maquiavelo lo describe aún mejor, haciendo la alusión de la simbiosis del león y del zorro. Analicemos algunos postulados sin entrar en detalle en ellos. La adquisición del poder para el príncipe, sus formas, la herencia, la conquista, la guerra, etc. La conservación del principado y el gobierno de los territorios ganados. Cómo debe de ser un rey en su gobierno y cómo debe de administrar la crueldad. Cómo mantener felices a los súbditos mediante pan y circo. Cómo cumplir las promesas. Cómo evitar ser odiado, entre otras cosas. ¿El príncipe debe de ser amado o temido? Analicemos esta última un poco más a fondo. Existe una frase en la paternidad familiar y en el mando: el respeto se gana. Así como un padre es padre y no amigo de sus hijos, el príncipe no tiene por qué ser amado, debe de ser respetado. Si la única forma en que te respeten es mediante la fuerza. Recordemos que en las épocas barbáricas como las de Maquiavelo, no existía mayor contemplación que la guerra y la muerte, y la diplomacia quedaba a un lado. El rey debe de ser amado y temido, jamás despreciar las reacciones de afecto, pero castigar severamente las acciones de desobediencia.
El rey debe de aplicar la misma cantidad de compasión que de poder, pero sin preocuparse de ejercer una cosa u otra, pues la mera contemplación puede llegar a ocasionar mayor crueldad. Por ejemplo, que le desobedezcan por mostrarse compasivo y tener que ejecutar una acción mayor en volumen y en crueldad. Por ejemplo, si existe una revolución o un levantamiento, a las personas se les olvidará el amor, pero siempre temerán de las acciones del rey. Lo mismo pasa con un padre que castiga en lugar de perdonar todo lo que sus hijos hacen. Entonces, bajo esa lógica, es necesario aplicar el poder a discrecionalidad cada que se necesite. El uso de la fuerza impone el respeto. Entonces, el rey no tiene necesidad de ser amado, pero sí de ser respetado. Separar la moral de las políticas públicas. Maquiavelo separa la ciencia política de la moral y la religión. Maquiavelo establece que la conducta práctica del político se ha de desarrollar al margen de consideraciones teóricas fuera de la realidad. La tarea de la persecución del poder y del prestigio debe de tener el margen cueste lo que cueste, con independencia de consideraciones éticas que se proponen ese fin, ya que el fin importa más que los medios. Maquiavelo asegura que el balance de las acciones ilegítimas de un príncipe deben de hacerse en el balance final, no con el peso de cada una de ellas. Pensemos que para que un gobierno tenga producción, debe de tener seguridad, estabilidad social y garantías de la propiedad. Maquiavelo sabe que algunas medidas para mantener ese poderío es mediante el uso de la fuerza, ya sea legítima o ilegítima. La génesis de un ejército personal y no mercenarios pagados. Maquiavelo afirma que, al tener el príncipe que respaldar su poder mediante la fuerza y las armas, debe de gastar muchos recursos en financiar dichas armas y pagar mercenarios. Por tanto, es necesario fomentar el patriotismo y crear escuelas y entregar armas a sus ciudadanos, a fin de que encabecen las fuerzas armadas. Maquiavelo sabe que los ciudadanos tienen miedo al cambio y que serán capaces de defender a su reino, aún sin cobrar un centavo. También Maquiavelo asegura que es un gran problema el mantener mercenarios, puesto que estos solo obedecen hasta que se termina el dinero. Esto en la actualidad no nos es ajeno, cuando México aún tiene servicios militares y España aún enseña instrucción militar a los 18 años. Utiliza el método histórico comparativo para demostrar errores en el pasado. Maquiavelo no solo detalla las organizaciones políticas existentes en los tiempos de la antigua Italia, sino que hace una biografía de los reinados que han caído por errores de los reyes durante sus mandatos y las omisiones que no solo les han costado el poder, sino su vida. De esta manera, Maquiavelo educa al heredero al trono en los errores a evitar si desea conservar el poder mediante ejemplos históricos ocurridos en otros gobiernos caídos. Sería hasta la época de Montesquieu donde se sentará un análisis científico a los problemas sociales. La razón de Estado o la concepción del Estado a través de la fuerza. La razón de Estado es un término que arguye Maquiavelo para ayudar a legitimar o conservar el poder y la salud de un reino. El político, para gobernar a los hombres, ha de disciplinarlos. Para ello debe de conseguir prestigio y autoridad mediante el uso de la fuerza, lo que exige prescindir de consideraciones éticas y usarlas solamente como apariencia, de forma que establece como principio supremo la razón de Estado. El objetivo del Estado es su propia supervivencia, y esta última puede llegar a legitimar un mal menor a costa de evitar un mal mayor. Eso viene a suponer que la mentira es la conducta política menos mala, y que el asesinato político queda autorizado si es encubierto y con ello se logra que un número mayor de personas no mueran. Pongamos de ejemplo una operación encubierta del FBI que salva a millones de personas de un ataque terrorista al ejecutar a algunos humanos. El príncipe también aplica algunas cosas que se aplican hoy en día en la política. Por ejemplo, ¿de qué manera deben de cumplir sus promesas los príncipes? Maquiavelo considera que no es importante mantener la palabra dada, lo importante es disimular ante la masa dominada que se está cumpliendo, o tratando de cumplir. Inaugura una refinería pero jamás la termines. Comienza una campaña de seguridad con bombo y platillos, pero jamás ofrezcas resultados.
Lanza comisiones de investigaciones para casos graves, pero jamás entregues justicia. Para Maquiavelo es más importante el parecer que el ser, es decir, se debe parecer virtuoso, sincero, amable, leal y honrado en público, sin necesidad de que esto se practique en lo privado y se conserve la misma filosofía. El gobierno de un pueblo para Maquiavelo obliga a actuar en contra de la moral, de la virtud y hasta en contra de los gobernados, y es necesario adaptarse y hacer el mal cuando sea necesario, con tal de no perderlo todo. El rey debe de conservar los caracteres que la sociedad percibe como positivos: un hombre viril, amoroso, de presencia fuerte y saludable. De lo contrario perderá el carisma, y perder el carisma significa perderlo todo. El príncipe también debe de emprender con bombo y platillo grandes empresas u obras públicas, aun cuando jamás las termine. Castigar las malas acciones de los gobernados mientras se anuncian las propias acciones buenas. El príncipe jamás debe de ser neutral, y siempre debe de ser un amigo o enemigo. El príncipe debe de dar pan y circo a los súbditos, garantizar las propiedades privadas de los empresarios y la seguridad pública, alentar las buenas acciones de los ciudadanos, e incentivar las iniciativas de sus allegados, siempre que sirvan para mejorar la imagen del príncipe. Ahora, sería interesante pensar si los conceptos del príncipe se aplican hasta nuestros días, donde tenemos una sociedad llena de válvulas de escape y donde el gobierno entrega pequeñas cucharadas de poder a aquellos que son fieles a su orden social, y donde las personas son explotadas desde que comienzan su edad productiva hasta el final de sus días. Sería interesante valorar si el darwinismo social que aplica el sistema socioeconómico actual, donde mueren 24.000 personas diariamente de hambre, asesinados en guerras, que tiene motivos políticos y estratégicos por recursos naturales, pero que a nadie le importan, o donde es más fácil ser políticamente correcto y expresar empatía por esos muertos, y después olvidarse del tema. Sería interesante entender que estamos dominados por un sistema económico que no solamente nos dice qué pensar, qué comer y qué vestir, sino que nos dice por quién debemos de sentirnos mal. Es normal ver a personas sufriendo en la calle, pero lloramos cuando los medios de comunicación nos señalan que muere un famoso. Sería interesante cuestionarnos si las represiones cada vez más feroces que ejerce el gobierno son en beneficio de la sociedad en general, o simplemente para conservar el poder de los gobernantes cada sexenio, o si es válido que un gobierno desaloje a cientos de familias con tal de construir una presa, e incluso lo reprima o asesine cuando se manifiestan. ¿Por qué los alemanes permitieron el asesinato sistemático de judíos? ¿Por qué los rusos permitieron el asesinato de millones de personas que eran sus mismos ciudadanos? Para luchar contra el poder o para modificar los regímenes, es necesario entender el poder. Es necesario entender a Maquiavelo. Cerraremos este breve video con una frase no de un filósofo o un libre pensador o un gobernante, sino de un caudillo, Simón Bolívar. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo. De este modo se origina la usurpación y la tiranía. La labor del ciudadano no solo radica en obedecer y producir, sino en criticar y cuestionar a los gobernantes. Porque para Maquiavelo el poder se podía conquistar por tres medios. Se puede conquistar entonces por tres medios diferentes. ¿Cuáles son estos tres medios? Les cuento. Podía ser por las armas, la forma más usual durante toda la historia, por la intriga y a su vez también por la ayuda del pueblo. Por la ayuda del pueblo, por ejemplo, mediante revueltas populares que, claro está, favoreciesen al gobernante de turno o pusieran en el poder entonces a un gobernante. Ahora bien,
Una vez que este rey llega al poder, pensaba Maquiavelo, tenía que usar la violencia para deshacerse de sus enemigos sin ninguna clase de escrúpulos, para, claro está, vencer posibles conspiraciones. Entonces, el príncipe puede usar la violencia, como decíamos, para deshacerse de enemigos, para evitar o matar, en caso extremo, enemigos ante, claro está, que estos formen posibles conspiraciones en contra de él. Recordemos, Maquiavelo pensaba en un príncipe como un monarca fuerte, con peso en el trono, que pudiera ampliar y resguardar tanto su nación como también ampliar su poder a otros territorios. Además, el rey debía contar con un ejército nacional bien organizado. Debe contar con un ejército nacional bien organizado. Entonces, claro está, Maquiavelo decía, bueno, está muy bien que el príncipe tenga poder, que puede usar violencia, pero no lo vamos a mandar a él solo frente a la cantidad y millones de problemas que se le van a presentar. Entonces, por supuesto, por lógica, Maquiavelo introduce esta idea de este ejército bien organizado en pos de ayudar al monarca y a su corte. Les cuento que Maquiavelo además no justifica el uso permanente del ejército, ojo con esto, sino que postula el uso de este ejército tan solo en épocas de crisis como puede ser, como vimos, las revueltas populares o propias de debilitamientos del Estado. Y además Maquiavelo consideraba que el abuso de la violencia convertía al príncipe en un tirano. El abuso de violencia convierte al príncipe en un, y vamos a resaltarlo, tirano. Muy inteligente esta idea de la tiranía, ¿sí? En la cual puede desembocar el poder del rey. Entonces vemos cómo entonces Maquiavelo nos va a presentar por medio de esta obra una forma, si se quiere, de figura del Estado, representada, como vimos, por un príncipe. Y hay algo a destacar, les cuento, porque Maquiavelo, un florentino típico de su época, tenía un objetivo, mejor dicho, oculto en esta obra, ¿sí? Él tenía un propósito. ¿Cuál? Bueno, unificar Italia, les cuento. ¿Por qué? Porque para ese entonces Italia estaba dividida en múltiples reinos y principados. Bajo un príncipe audaz, pensaba Maquiavelo, se podría evitar que la nación se convierta en presa de un país vecino. Entonces, por eso él va a postular a un príncipe, a este prototipo de hombre renacentista, aventurero, temerario, protector de las artes y las letras, del comercio y la navegación, con la idea, con el objetivo de pensar una Italia unificada que se pueda defender mejor de cualquier ataque o pretensiones de expansión de una nación vecina. Vender a su reino, aún sin cobrar un centavo. También Maquiavelo asegura que es un gran problema el mantener mercenarios, puesto que estos solo obedecen hasta que se termina el dinero. Esto en la actualidad no nos es ajeno, cuando México aún tiene servicios militares y España aún enseña instrucción militar a los 18 años. Utiliza el método histórico comparativo para demostrar errores en el pasado. Maquiavelo no solo detalla las organizaciones políticas existentes en los tiempos de la antigua Italia, sino que hace una biografía de los reinados que han caído por errores de los reyes durante sus mandatos y las omisiones que no solo les han costado el poder, sino su vida. De esta manera, Maquiavelo educa al heredero al trono en los errores a evitar si desea conservar el poder mediante ejemplos históricos ocurridos en otros gobiernos caídos.
Sería hasta la época de Montesquieu, donde se sentará un análisis científico a los problemas sociales. La razón de Estado o la concepción del Estado a través de la fuerza. La razón de Estado es un término que arguye Maquiavelo para ayudar a legitimar o conservar el poder y la salud de un reino. El político, para gobernar a los hombres, ha de disciplinarlos. Para ello debe de conseguir prestigio y autoridad mediante el uso de la fuerza, lo que exige prescindir de consideraciones éticas y usarlas solamente como apariencia, de forma que establece como principio supremo la razón de Estado. El objetivo del Estado es su propia supervivencia, y esta última puede llegar a legitimar un mal menor, a costa de evitar un mal mayor. Eso viene a suponer que la mentira es la conducta política menos mala. El Príncipe de Maquiavelo. Una distendida serie de frases escritas el año 1513 por un funcionario apartado del servicio en Florencia se convirtieron en uno de los libros más ardorosamente debatidos, más profundamente inquietantes y más importantes de la civilización occidental. Unos lo consideran una guía para tiranos y dictadores. A Mussolini le encantaba, y los marxistas reconocieron en él a un camarada revolucionario. Para otros, abrió el camino a la tolerancia étnica y religiosa, a los derechos humanos individuales y a las democracias modernas. Sin embargo, ha provocado, justa o injustamente, que el nombre de Maquiavelo haya sobrevivido a través de los siglos, como sinónimo del mal. Esos ríos impetuosos que cuando se enfurecen inundan llanuras y destrozan árboles y edificios a su paso. Todos huyen de ellos. Todos ceden a su furia sin poder oponer resistencia alguna. Y aunque esta sea su naturaleza, nada impide que en tiempos de bonanza se puedan tomar precauciones con diques o con márgenes para que en crecidas posteriores puedan ser controlados y no resulten peligrosos. Lo mismo sucede con la fortuna. No se puede confiar en los ríos, ni tampoco en los hombres, pero a menudo ambos pueden ser controlados si se tiene inteligencia, poder. Sin duda, El Príncipe es uno de los libros renacentistas más importantes en la génesis de la política moderna, junto a la propia obra del arte de la guerra de Maquiavelo y al Sun Tzu, el arte de la guerra chino. Son lecturas obligadas para aquellos que desean iniciarse en el mundo de la política moderna. Escrito hace más de 502 años, El Príncipe pasa de ser una elegante solicitud de empleo a ser uno de los libros de estrategia política más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, y para no perder el tiempo en argumentos que los compañeros elaborarán, tenemos que señalar solamente los puntos básicos de esta obra, que han hecho que sea objeto de estudio en todas las facultades de ciencias políticas del mundo. La separación de lo divino y la política. Maquiavelo es el primer filósofo moderno que habla sobre la separación del poder y la religión. En la era medieval, los filósofos hablaban sobre la prevalencia del poder divino sobre el poder terrenal. Si bien Guillermo de Ockham habla de la necesidad de la separación del Papa en caso de que éste se equivoque, Maquiavelo insiste en que el poder de la Iglesia debe de ser separado del rey y las voluntades personales. Sus postulados serían continuados por pensadores como Jean Bodin, Locke y sobre todo Montesquieu y Rousseau, quien finalmente entregará derechos humanos y la soberanía al pueblo, que radica en el artículo 39 constitucional. El establecimiento de la concepción y permanencia en el poder. Si bien Platón ya había sentado las bases del poder en la República, donde asegura que para que exista un poder aristocrático, debe de existir un grupo de guerreros o soldados que respalden ese poder, Maquiavelo lo describe aún mejor, haciendo la alusión de la simbiosis del león y del zorro. Analicemos algunos postulados sin entrar en detalle en ellos. La adquisición del poder para el príncipe, sus formas, la herencia, la conquista, la guerra, etc. La conservación del principado y el gobierno de los territorios ganados. ¿Cómo debe de ser un rey en su gobierno? ¿Y cómo debe de administrar la crueldad? ¿Cómo mantener felices a los súbditos mediante pan y circo? ¿Cómo cumplir las promesas?
cómo evitar ser odiado, entre otras cosas. ¿El príncipe debe de ser amado o temido? Analicemos esta última un poco más a fondo. Existe una frase en la paternidad familiar y en el mando: el respeto se gana. Así como un padre es padre y no amigo de sus hijos, el príncipe no tiene por qué ser amado, debe de ser respetado. Si la única forma en que te respeten es mediante la fuerza. Recordemos que en las épocas barbáricas como la de Maquiavelo, no existía mayor contemplación que la guerra y la muerte, y la diplomacia quedaba a un lado. El rey debe de ser amado y temido, jamás despreciar las reacciones de afecto, pero castigar severamente las acciones de desobediencia. El rey debe de aplicar la misma cantidad de compasión que de poder, pero sin preocuparse de ejercer una cosa u otra, pues la mera contemplación puede llegar a ocasionar mayor crueldad. Por ejemplo, que le desobedezcan por mostrarse compasivo y tener que ejecutar una acción mayor en volumen y en crueldad. Por ejemplo, si existe una revolución o un levantamiento, a las personas se les olvidará el amor, pero siempre temerán de las acciones del rey. Lo mismo pasa con un padre que castiga en lugar de perdonar todo lo que sus hijos hacen. Entonces, bajo esa lógica, es necesario aplicar el poder a discrecionalidad cada que se necesite. El uso de la fuerza impone el respeto. Entonces, el rey no tiene necesidad de ser amado, pero sí de ser respetado. Separar la moral de las políticas públicas. Maquiavelo separa la ciencia política de la moral y la religión. Maquiavelo establece que la conducta práctica del político se ha de desarrollar al margen de consideraciones teóricas fuera de la realidad. La tarea de la persecución del poder y del prestigio debe de tener el margen cueste lo que cueste, con independencia de consideraciones éticas que se proponen ese fin, ya que el fin importa más que los medios. Maquiavelo asegura que el balance de las acciones ilegítimas de un príncipe deben de hacerse en el balance final, no con el peso de cada una de ellas. Pensemos que para que un gobierno tenga producción, debe de tener seguridad, estabilidad social y garantías de la propiedad. Maquiavelo sabe que algunas medidas para mantener ese poderío es mediante el uso de la fuerza, ya sea legítima o ilegítima. La génesis de un ejército personal y no mercenarios pagados. Maquiavelo afirma que, al tener el príncipe que respaldar su poder mediante la fuerza y las armas, debe de gastar muchos recursos en financiar dichas armas y pagar mercenarios. Por tanto, es necesario fomentar el patriotismo y crear escuelas y entregar armas a sus ciudadanos, a fin de que encabecen las fuerzas armadas. Maquiavelo sabe que los ciudadanos tienen miedo al cambio y que serán capaces de defender